quedamos con el número 15, su deber. Ahora vamos a ir al próximo porque estamos mirando, como yo dije, 21 características que podría decir en el currículum de Pablo, como él se expresa, como es. Porque 2 de Corintios, no hay otro libro donde uno se abre tan honestamente, sin nada escondido en su corazón, pero como dije, como si fuera a sacar su propio corazón y partirlo, dejando a los hermanos leer su corazón. Y de ahí viene esta segunda carta. Entonces vamos con el próximo capítulo 11, 16 hasta 18. 11, 16 a 18. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, y de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe en poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pero él está hablando como una manera de como contra ellos. No, realmente no es verdad lo que dice, pero en sarcasmo contra ellos. También yo me gloriaré. Miremos el versículo 21 y 22. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Versículo, ¿qué dije? 22. Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. 30 al 33. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora vamos al capítulo 12, 5 y 6. 12, 5 y 6. De tal manera, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Noten, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí me ve, y oye de mí. Hasta donde versículo 9. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, la jactancia de Pablo. Pueden imaginar una reunión de cristianos, de siervos, jactándose de sus debilidades. Pero aquí ese gran hombre de tanta humildad, su jactancia es únicamente gloriarse en sus debilidades y no sobre otros ministros. 2 de Corintios 11, 23 al 29. Ahora él está hablando de su ministerio. 11 o 23 al 29. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números. En vez de leerlo, déjeme leer algo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, peligros de muerte, muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Seguimos leyendo. 3 veces he sido azotado con varas,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo, y yo no enfermo. A quien se le hace tropezar, y yo no me indigno. Entonces, cuando la próxima vez, cuando va para entrevistarse o presentarse para ser pastor, preséntese el currículum de Pablo. ¿Qué currículum que este hombre nos dio? Y fíjese, bueno, ya lo leímos, pero nada más yo quiero pasarlo acá. Dice, en trabajos más abundantes, azotes sin número, más cárceles, y ya sabemos esto mirando el libro de Hechos. Pablo incluso él escribe cartas en la prisión, etcétera, etcétera. Muchas veces peligro de muerte. 5 veces 40 azotes menos 1, que significa 195 azotes. ¿Cómo sería su cuerpo si usted recibiera 195 azotes? Veamos Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Porque esto nos muestra bajo la ley, era legal de dar 40 castigos como azotes. Pero ellos hicieron 39, porque si uno perdía la cuenta, no quedaría mal con Dios. Pero dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no, sea que si lo hirieran con muchos azotes, más que estos, sería su hermano envilecido dentro de tus ojos. Entonces vemos aquí, hermanos, 190 pegados de azotes, 3 veces azotado con vara. Veamos Hechos 16, 22, porque ser pegado con varas era el castigo romano. Aquí vemos que en 16, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, y ordenaron azotarles con varas. Entonces, 195 azotes, 3 veces con varas, y una vez dice apedreado. ¿Cómo puede imaginar Cristo o Pablo entrando en el próximo pueblo para predicar? ¿Cómo entraría con tanta pompa como hoy día, con tanta gloria, el hombre de fe y poder? ¿Cómo entró ese hombre agachado, hay golpes aquí, tal vez perdiendo varios dientes y así? Viene el gran apóstol Pablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren el ministerio de Pablo? ¿Cuántos candidatos para ser otro Pablo? Bueno, aquí está su currículum. 3 veces naufragio. Una noche y un día naufragio en alta mar. Muchas veces en caminos, en peligro. Ve esta lista. En ríos, ladrones, paisanos extranjeros, en la ciudad, en el desierto y el mar, falsos hermanos, cuántas cosas, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, preocupación, ahí en vigilias, ahí para desvelándose por tanta necesidad, etcétera, en oración, etcétera, etcétera, en hambre y sed, hambre literal o a veces hambre espiritual, y muchos ayunos. Noten la palabra, en muchos ayunos,
en frío, en falta de ropa. Y oiga esto, versículo 22. Cada día la preocupación por todas las iglesias. Además de todo esto lo que está pasando, se preocupa por las iglesias. La palabra preocupación es la pesa. Las iglesias pesaban sobre sus hombros por sus necesidades. Y versículo 29. Ponga 29 otra vez, hermanos, en el versículo, ahí, capítulo 11, es 11 o 12, 29. Sí, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién le hace tropezar? Yo no me indigno. No, vers 29, tal vez es 12 y 29. No, porque no, ¿dónde está? No. Sí, estamos, pero esto no. Ahí está. No. No. Vamos a leer en el 29 de nuevo. Ver 29. Llevando la carga de las iglesias y enfermo como cualquier hombre humano. Pablo no era un superhombre. Se enfermaba como nosotros. Entonces, ¿qué vemos de ese gran hombre que con todo esto, describiendo sus vidas, sufriendo enfermedades y golpes, como todo ser humano? Hermanos, es una lección para nosotros de entender qué es el ministerio. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo quien hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él está hablando de sí mismo, está hablando de su revelación. Ha sido tan inefable que no permite al hombre pronunciarlo, que él no pudo, por su respeto a Dios y humildad delante de Dios, no quiso compartir lo que Dios le mostró cuando fue llevado al tercer cielo. Entonces vemos su revelación. Ahora, ¿queremos las revelaciones de Dios? Yo no sé que Dios, si tiene que pasar por los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo, pero muy posible. Si vamos a recibir revelaciones de Dios, muchas veces el Señor nos va a pasar por enfermedades, cuestiones. Hace tal vez ya son 4 años o 3. Yo estuve en Kenia, África. Me picó un zancudo que me dio malaria. Pero malaria que los doctores dijeron que era peor de todas las malarias. Y yo estuve 8 días en el hospital. Y es todo lo que el Señor me decía. 8 días en el hospital. Número 1, yo era tan débil, tan enfermo, casi ni podía leer porque estaba tan mal.
punto de morir. Pero el Señor puso sobre mi corazón de estudiar Isaías, especialmente Isaías capítulo 6, cuando Dios se revela, se manifiesta a Isaías. Isaías había sido gran profeta, pero en capítulo 6 Dios lo llama como otro, renovando su llamado. En los primeros 5 capítulos Él habla bien, profetizando contra el pecado de Israel, etc. Pero cuando pasó capítulo 6 y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Comenzando con el capítulo 7, Él comenzó a escribir de Cristo. Y del capítulo 7 al final de Isaías, hay muchas profecías, cosas que hay en la vida de Jesús que Isaías manifestó. Por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina en noviembre, yo estuve con los indígenas huichis y enseñé a ellos la vida de Cristo desde el libro de Isaías. Porque Isaías no vio las profecías, la visión de Cristo hasta este nuevo encuentro con Dios. Recibió esas grandes revelaciones de Jesús por lo que había pasado en capítulo 6. Entonces, si queremos grandes revelaciones de Dios, no hay duda que nos va a tocar diferentes experiencias. No tal vez exactamente como Pablo, pero en la forma que Dios nos habla, nos lleva, Él está preparando a sus siervos para mayores revelaciones que Él puede dar a su pueblo y quiere dar a su pueblo. Su revelación tan inefable que ni puede hablar. Ahora capítulo 12, 7 y 10. ¿Qué es su gozo? 7 y 10. Su gozo. Para que la grandeza de las revelaciones me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre mi manera. Hasta 10. Respecto a lo que cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quiere su gozo? Aceptar los tratamientos de Dios, sabiendo que de su debilidad, la idea de debilidad es dependencia, dependencia en Dios, fluye el poder de Dios. Todo esto nos pasa. Dios llevándonos a dependernos más y más en Él y no de nosotros mismos. También veamos el capítulo 13, versículo 9. 13 y 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. También Filipenses capítulo 4, 11 al 13. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo por todo estoy enseñado. Así para estar saciados como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, su gozo, esas debilidades que lo lleva a dependerse más en el Señor Jesucristo. Viera, lo que tenemos que pasar, llegarnos a punto de depender en el Señor 100%. Siempre hay mucha fuerza carnal en nuestras vidas. Pero Dios iba tratando con este gran hombre donde no tenía nada de dependencia en sí mismo.
Nos cuesta aprender esto, hermanos, nos cuesta. Pero si somos fieles a Dios, si somos obedientes a Dios, Dios es fiel para llevarnos por cuantas experiencias que va quitando nuestra fuerza de nosotros. Por ejemplo, cuando volví de Argentina en noviembre, me dio pulmonía. Yo cuando salí del avión ni podría arrastrar mi maleta. Estaba tan débil que varias veces tuve que parar en el aeropuerto por la enfermedad. Entonces, ¿qué hace esto uno? Depender más en Dios. Depender más en Dios. Ahora, capítulo 12, 11 y 12. Sus credenciales. 11 y 12. Sé vivir humildemente. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Déjelo ahí. Mire, porque en nada he sido menos que aquellos superapóstoles, porque había superapóstoles allí que criticaron a Pablo, consideraron a Pablo como un pequeñito que no valía nada porque de nosotros fluye el poder y la revelación de Dios. No era así, pura mentira. Pero Pablo está manifestando, vuélvese al versículo por favor, volviendo a mostrar a los hermanos que sus credenciales en nada he sido, nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Verdadero ministerio apostólico, acompañado con todo lo que la Biblia dice ahí, señales, prodigios, milagros. Sus credenciales son el poder de Dios, acompañando su ministerio. 12 y 13. Su espíritu es el último en la lista de estos 21 credenciales o características en su vida como ministro. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravio. Mire, qué tremendo esto. Su espíritu es humilde en que teniendo la razón puede pedir perdón. Hay muy poca gente que puede hacer esto, hermanos. Ese hermano no tenía nada que arrepentirse, nada que agacharse, pero tanta crítica y los perdona. Y Pablo tenía razón en todo, pero los perdona. Señal de un tremendo hombre, mujer de Dios. Y aunque no había razón, pero les pidió perdón. Les pidió perdón. Ahora, comenzando con capítulo 12, los versículos 14 al 21, Pablo expresa el corazón de un verdadero padre. Como dice 1 Corintios, ahí en capítulo 4 dice que hay muchos ayos, tutores, maestros, pero muy pocos padres. Ahora él va a manifestar lo que es un verdadero padre. ¿Qué hace? Capítulo 12, versículo 14. 12, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Solo 14. Pero se sacrifica por el rebaño,
sin ningún deseo egocéntrico. Se sacrificó por ellos. Cuando ya hemos visto cuál clase de gente era. Obviamente había hermanos preciosos, sí. Pero a pesar de todo, Él se sacrifica por el rebaño, según un deseo egocéntrico. Versículo 15, 12 y 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Se da a sí mismo por ellos sin esperar ninguna remuneración. No estaba buscando nada de ellos, se da a sí mismo. ¿Qué lecciones para nosotros? Y como yo dije, ¿qué es el verdadero pastor? Verdadero pastor. Ministro de Dios. 16 o 18. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que te he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? Está diciendo, él se porta con rectitud y con un espíritu delante de ellos, sin motivo de explotarlos. También veamos capítulo 8, 16 al 21, en 2 de Corintios, donde vemos esta palabra rectitud. Se porta con rectitud y con un espíritu delante de ellos, sin motivo de explotarlos. 8, 16 al 21. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues la verdad recibió la exhortación, pero esto, estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, así como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, y procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Se porta con rectitud, con todas las cosas. Nada de explotar la iglesia o la gente. Versículo 19. y 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Todo se hace para su edificación. Hermanos, no había nada de maldad, de mal ojo, de nada, aunque en un sentido tenía toda razón de vengarse en la forma que lo trataron. Pero todo se hace para su edificación. 20 y 21. Vea estos dos versículos. 20 y 21. Pues me temo que cuando llegué no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que si entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humillé de Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han
cometido, ese hombre se quebranta por el pecado de su pueblo y a la vez en amor los reprende. Es corazón de un padre. Y si yo puedo exhortarles, si usted va a estar pastoreando o cualquier de los 5 ministerios, o va a ser un maestro que sea de niños o cualquier, o líder de jóvenes o mujeres y hombres, lo que sea, toma estos 5 características de un verdadero padre espiritual y aplíquelos, vívelos, porque hace un poco de años yo llamé a un querido pastor y le pregunté cómo va y me dice que está creciendo mucho la iglesia. Y yo dije, ¿de dónde vienen? Dice, pues muchos, la mayoría se convierten y están en la iglesia, pero hay algunos que han sido tan lastimados, tan golpeados en otras iglesias, que los hemos recibido. Qué horrible esto, que esto pasa, pero sin embargo pasa. Que no seamos así, que no lastimamos a los hermanos, aunque no son perfectos, pero que seamos gente con un corazón de padre. Sigamos, Pablo ahora funciona con autoridad recibido del Señor. Capítulo 13, los versículos 1 a 14. Y vamos a comenzar con el versículo 1 de capítulo 13. ¿Cómo funciona conforme la autoridad recibida del Señor? Veamos el bueno, comenzamos con 13:1. ¿Cómo actuó Pablo? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia. No, hermanos, estamos equivocados. Es capítulo 13, el versículo 1. 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, Pablo actúa. Y mire, hermanos, esto es tremendamente importante. Yo he visto esto tanto. Actuar en acuerdo de la confirmación de 2 o 3 testigos. Leamos Deuteronomio 19, versículo 15. Deuteronomio 19:15, y aquí, pues a través de Moisés nos habla de esto. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. También, 1 de Timoteo 5:19. Porque lo que Pablo está diciendo, que todas sus acciones, en este caso, de acuerdo con la confirmación de 2 o 3 testigos. 1 de Timoteo 5:10, contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Yo he visto gente ve algo o escucha algo, inmediatamente actúan. Inmediatamente se levantan y condenan a tal persona. A veces lo echan de la iglesia o lo ponen en disciplina, lo que sea. Pero aquí Pablo dice, yo no hago nada si no hay confirmación de 2 o 3 testigos. Créeme lo que estoy diciendo y escuche por favor. Cuando usted está en posiciones donde tiene que tomar decisiones y cerca de que sea hermanos o lo que sea, no actúa por un solo lado. Hay un dicho que dice siempre hay 2 lados de la moneda, pero muy a menudo la gente no hace así.
Solamente actúa por su propia manera de pensar, o lo que ellos sospechan, o lo que tal vez ellos han visto, pero por otros que necesiten confirmar de 2 o 3 testigos. Capítulo 13, 13 y 4. Capítulo 13, versículo 2. He dicho esto y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás, que si soy otra vez, no seré indulgente. Pero mantener disciplina en la iglesia. Entonces vemos el corazón de Pablo. Él es lo más amoroso, lo más considerado, lo más padre, pero a la vez, en cuanto al pecado, tienen que mantener la disciplina en cuanto al pecado. Entonces, pidamos al Señor que nos demos este amor hacia el pueblo de Dios, pero a la vez el sentir que no puede permitir el pecado en la iglesia. Ok, los versículos 3 al 4. Ejercer autoridad espiritual sobre la iglesia. 3 y 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Ejercer autoridad espiritual sobre la iglesia. Necesita esto. No puede dejar las cosas pasar así y dar la vista gorda a muchas cosas. Ejerciendo autoridad espiritual sobre la iglesia porque ha sido puesto como apóstol. Ha sido puesto como dirigente para mantener la iglesia sana. Capítulo 13, 5 al 8. 13, 5 al 8. Caminar totalmente en la verdad. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no es conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad, o caminar totalmente en la verdad. 13:9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Aún oramos por vuestra perfección. Entonces está orando para la perfección de la iglesia. Entonces, ¿a quién estamos describiendo? ¿A quién estamos mirando? Pablo funcionando conforme la autoridad que Dios ha depositado en ellos. Y entonces, con el llamado, Dios da autoridad. Y tenemos que a veces usar nuestra autoridad, no por lastimar ni hacer daño, pero mantener perfección en la iglesia, caminar en la verdad, etcétera, etcétera. Versículo 10. Versículo 10. Por esto os escribo y estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces Él usa su autoridad para edificación en vez de destrucción. Hablé de esto anteriormente, pero aquí otra vez vemos en Pablo lo que Dios ha puesto en él, la autoridad,
pero Él usa esa autoridad para edificación en vez de destrucción. Y de último, versículo 11 de capítulo 13. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y Dios de paz y amor estará con vosotros. Pablo bendice la iglesia, el amor de Dios, llevándoles hacia una visión progresiva en la perfección de Dios, asegurándoles la ayuda y comunión con Dios. ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo de un gran ministro! ¡Qué ejemplo de un gran ministerio! Y como Pablo dijo, imíteme a mí. Lo que yo hago, usted también lo haga.